En Romanos capítulo 15, versículo 4. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. El apóstol Pablo manifiesta que todas las cosas escritas en tiempos pasados nos sirven como enseñanza, advertencia y ejemplo. En esta serie de lecciones quisiera considerar precisamente las enseñanzas, advertencias y el ejemplo de Noé con relación a la salvación del ser humano. Y es que las Sagradas Escrituras nos ofrecen un paralelo muy diciente a través del caso particular de Noé, y allí podemos destacar los elementos básicos de la salvación. Todo aquello que fue necesario para que Noé fuera salvo es precisamente todo aquello que nosotros necesitamos para hacerlo. Un estudio básico de la salvación de Noé nos ayudará a identificar los elementos necesarios en la salvación de cualquier persona en cualquier momento. Bienvenidos entonces a esta serie de lecciones. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿De qué necesitamos ser salvos? Para entender bien la salvación, debemos saber primero de la condenación. Y es que apreciamos lo bueno que tenemos cuando reconocemos lo malo que le contrasta. Si no creemos en el infierno, ¿cómo valoraremos la existencia del cielo? Así entonces, la salvación adquiere enorme valor por causa de la condenación que la disiente. Al analizar el caso particular del patriarca Noé, debemos identificar primero aquello de que fue salvo. En Génesis capítulo 6, versículo 17 leemos: Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Notemos que Noé fue salvo de aquel terrible diluvio que destruyó a toda su generación. La razón para aquel diluvio subyace en la perversa actitud y comportamiento de los hombres de aquella época. Génesis capítulo 6 versículos 11 al 13 nos dicen lo siguiente: Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dios no destruyó al mundo antiguo por capricho o por antojo. Toda aquella generación fue condenada por sus terribles pecados. Así entonces, la ira divina fue el resultado de la perversidad humana. Pero si Noé fue salvo del diluvio, preguntémonos ahora, ¿de qué necesitamos nosotros ser salvos? Tal como sucedió en los días de Noé, hoy la humanidad yace en una condición espiritual muy terrible. El mismo apóstol Pablo en Romanos 3:23 nos dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así las cosas, un terrible final espera a los malvados. Y esto mismo podemos observarlo en la segunda epístola que el mismo Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1 y entre los versículos 8 al 9, donde dice: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así entonces, necesitamos ser salvos del infierno. Pero muchas personas no creen en la existencia del infierno. Otras piensan que el mundo en que vivimos es el mismo infierno.
y algunos grupos religiosos desestiman la realidad del infierno. Sin embargo, el Evangelio está lleno de referencias tanto explícitas como implícitas que corroboran la existencia del infierno. Permítanme enumerar un par de aquellas citas para confirmarlo. En primer lugar, tomemos como referencia la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quien muchas veces habló acerca del infierno. En Mateo 10:28 el Señor nos dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno». En segundo lugar, observemos la enseñanza de los apóstoles, quienes, inspirados por el Espíritu Santo, también hablaron con toda claridad acerca del infierno. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 leemos: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los enterró a fosos de tinieblas reservados para juicio». Estas son tan solo unas pocas referencias que nos hablan de forma directa y clara acerca de la existencia del infierno. Es de ese terrible lugar del que debemos escapar, tal como Noé pudo escapar del mismo diluvio. En conclusión, podemos decir que uno no podrá valorar correctamente la salvación sin primero reconocer la terrible existencia de la condenación. En el caso particular del patriarca Noé, nosotros podemos confirmar que tuvo necesidad de ser salvo del diluvio. Pero por otro lado, nosotros necesitamos ser salvos del infierno, un lugar que ha sido destinado para la condenación de los hombres pecadores.